Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a coser este estuche con cremallera y con una sorpresita que es que tiene un separador aquí en medio para poder guardar cosas diferentes como material escolar y separar por materiales. También podéis utilizarlo como neceser multiuso para cualquier otra cosa y quédate para ver el proceso y el paso a paso. Los materiales que voy a utilizar en este proyecto son para el exterior este estampado, que es un algodón 100%, para el interior un popelín liso, una cremallera, la que yo voy a utilizar es de 18 centímetros, aunque podéis hacerlo al tamaño que queráis, y también voy a utilizar entretela de este tipo, es entretela adhesiva de dureza media, podéis utilizar la entretela que más os guste o no utilizarla. Las piezas que tenemos que cortar para este proyecto son 2 de tela exterior, 2 de entretela y 2 de tela interior, todas del mismo tamaño de la base. Las cortamos del mismo ancho que la cremallera y el alto que queramos. Y del separador vamos a cortar una sola pieza y la vamos a entretelar también solo a la mitad. Y tendremos que cortar una pieza del separador que será del mismo ancho que la pieza base. Y al doblarla por la mitad a lo alto tendrá que ser más bajito que la pieza base para que al pasar la cremallera de un lado al otro no cojamos esta tela. Más adelante os dejo el esquema de corte con las medidas de todas las piezas que yo he cortado. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la entretela por la parte trasera de las telas exteriores de la base. Situamos la entretela con la parte del pegamento hacia la tela por la parte de atrás. Si utilizáis una entretela que no sea adhesiva, lo colocáis de la misma forma y lo que podéis hacer es pasarle una costura al borde para sujetarla previamente. Yo la voy a planchar y una vez planchada me queda de esta forma. Ya ha adquirido una consistencia más durita. La cremallera que vayamos a utilizar tiene que tener la misma medida que el ancho de nuestro patrón. Entonces, si no tenéis una cremallera de esta medida, no pasa nada, la cortáis la medida del patrón al ancho de vuestra cremallera. Si es por metros, lo cortamos de 22 centímetros y si no, de 18 centímetros, una cremallera normal, con sus sobrantes en los laterales al lado de la pieza de metal. Y lo que vamos a hacer es aplicar la cremallera. Encaramos cremallera con cara frontal de la tela exterior y justo encima colocamos la tela interior, también con la cara bonita hacia adentro. Colocamos los alfileres apuntando hacia arriba para que al coser no nos estorben y tengo colocado el hilo de la tela exterior, el hilo negro en la bobina superior y el hilo naranja en la canilla. Vamos a pasar una costura. Yo voy a utilizar un prensatelas normal, aunque también podéis utilizar el de cremallera. Y lo que hago es, me guío por el borde derecho de mi prensatela con el borde de la tela. Coso a 1 centímetro del borde y ya me queda pegadito a la cremallera, pero sin pisar los dientes. Estoy colocando mi prensatelas por encima de los dientes sin ningún problema. Y paso por encima de los alfileres siempre cuando estén derechitos. Si están torcidos, mejor los quitamos. Hemos llegado al carril de la cremallera, así que lo pasamos hacia el otro lado. He cortado el hilo y ahora voy a coser justo encima de las últimas puntadas que había hecho. Continúo recto a 1 centímetro. Al llegar al final hago unas puntaditas hacia atrás y corto. Quito los alfileres y ya tengo la primera parte de mi cremallera colocada. Ahora voy a hacerle una costura de asentamiento para que al mover el carril de la cremallera no pisemos la tela. Sujeto alineando por debajo las 2 piezas de tela ya abiertas con un par de alfileres. Y ahora lo que hago es sujetar pegadito a la cremallera, estirando bien de los 2 lados, abriendo bien la costura, así. Coloco aquí unos alfileres
siempre en perpendicular a la costura, es decir, apuntando hacia afuera, para que al pasar con la máquina no necesitemos quitarlos. Y me fijo que por detrás se ven todo colocadito. Ahora voy a hacer una costura pegadita al borde de la tela y para ello he alineado la aguja en la izquierda y estoy teniendo como referencia el margen izquierdo del borde de la tela, así con los dientes de la cremallera. Al llegar al final remato hacia atrás y quito los alfileres. Al tener el hilo negro no se aprecia demasiado, pero ya tengo la costura asentadita. ¿Veis por detrás? Ya puedo quitar los alfileres de abajo, que los coloqué provisionalmente. Y ahora voy a aplicar las otras dos piezas de tela por el otro lado de la cremallera. Lo colocamos de forma que el estampado quede derecho, de arriba hacia abajo, para que al posicionarlo encima de la cremallera nos quede en la posición correcta. Enfrentamos cremallera con tela exterior y por la parte de atrás colocamos la tela interior. Alineamos bien en el borde superior las dos piezas de tela con la cremallera y colocamos alfileres apuntando hacia arriba. Pasamos la cremallera un poquito hacia atrás para que al comenzar al coser podamos coser un trocito y vamos a alinear de nuevo bien y a sujetar con alfileres. Nos vamos ahora a la máquina a pasar una costura de la misma forma que antes. Con el prensatelas normal nos guiamos por el borde derecho de nuestro prensatelas y cosemos a 1 centímetro del borde con una costura lineal, rematando tanto al principio como al final. Vamos a parar justo donde nos encontremos el carril de la cremallera. Cortamos el hilo, quitamos los alfileres que nos estorben y pasamos el carril hacia el otro lado. Continuamos cosiendo por encima de las últimas puntadas que habíamos hecho y terminamos haciendo unas puntaditas hacia atrás al final. Repetimos el mismo paso que antes y hacemos una costura de asentamiento. Alineamos las dos piezas de tela en el borde inferior. Sujetamos con alfileres. Tiramos de las dos piezas de tela para abrir bien la costura y colocamos alfileres pegados a la cremallera en perpendicular. Vamos a pasar ahora una costura por este borde por el otro lado de la cremallera. De nuevo con el mismo prensatelas, alineo en la izquierda. Al chocar con el carril lo paso hacia atrás y continúo cosiendo pegadito al borde. Ya tenemos rematada la cremallera por ambos lados. Ahora, si hiciéramos un neceser normal, el siguiente paso sería en un lado poner las dos piezas de tela interior y en el otro las dos telas exteriores y coseríamos todo el contorno dejando una abertura con la cremallera abierta. Como queremos colocar el separador, lo tenemos que colocar en la parte del forro. Abrimos la cremallera por la mitad, llevamos las piezas exteriores hacia un lado y las interiores hacia el otro, cogemos la pieza del separador, nos fijamos en cuál es el ancho que coincide con el ancho de nuestra pieza base, doblamos por la mitad y ahora sería importante entretelar solo la mitad de esta pieza. Yo le voy a colocar una pieza de entretela más adelante y ya lo vais a ver. Lo he planchado, he colocado el borde abierto hacia abajo y la tela por el doblez hacia arriba. Alineamos haciendo coincidir los bordes de la cremallera y vamos a coser por un lado telas exteriores y por otro lado telas interiores. Ya está metido el separador dentro y vemos que no nos choque con la cremallera al pasar el carril para que no cojamos la pieza de tela y se nos quede atascado. Vamos a colocar alfileres en perpendicular a la costura por todo el contorno.
tenemos la cremallera abierta, importante, y tenemos que dejar un huequito sin coser en la parte inferior del forro. Vamos a continuar poniendo alfileres en el resto del contorno, alineando bien los laterales de la cremallera. Comenzaremos a coser donde hemos puesto el alfiler en horizontal y terminaremos en el otro lado. Este alfiler en horizontal nos va a indicar la abertura que tenemos que dejar. Continuamos a uno de sus lados y vamos a coser con la aguja centrada a 1 centímetro del borde. Nos guiamos por el margen derecho de nuestro prensatelas y antes de llegar a la esquina, 1 centímetro antes, nos paramos. Con la aguja clavada le damos la vuelta a la tela y continuamos cosiendo. Vamos a tener especial cuidado al pasar por la parte de la cremallera. Y os tenéis que cerciorar antes de que no vais a pasar por encima de ninguna pieza de metal. Por eso yo he cortado la pieza base al mismo tamaño que la cremallera con los sobrantes de los laterales. Para así al pasar la costura a 1 centímetro, como tiene 1,5 centímetros de sobrante o más, no cojo las piezas de metal al coser. Continúo cosiendo por el resto del contorno. Como aquí se me ha ido un poquito, repito la costura, no pasa nada, y termino con unas puntaditas hacia atrás. Ahora sí, quitamos todos los alfileres, hemos dejado el hueco, cortamos las esquinas para que salgan mejor hacia afuera y vamos a dar la vuelta por la abertura. Tenemos que fijarnos que tenemos que dejar a un lado el separador. Vamos a abrir del todo la cremallera, que la habíamos dejado un poquito cerrada, y vamos a dar la vuelta sacando bien todas las esquinas hacia el exterior. Un truquito para que los laterales de la cremallera nos queden mejor es cortarle el exceso de tela que está pegado a la cremallera, con mucho cuidado de no cortar la cremallera. Le quitamos el exceso y ya veréis que sale mejor hacia afuera, no se nos queda tan encogido. Lo mismo en el otro lado. Le cortamos un poquito el exceso y ya sale mejor hacia afuera. Embolsamos el forro por dentro y ya nos ha quedado este separador tan chulo. Ya lo tengo planchadito y le he introducido por dentro una pieza de fieltro. Si lo habéis entretelado previamente no tendréis que hacerlo. Creo que así queda con más cuerpo que solo con las dos capas de tela. Y lo que hice para introducir el fieltro es cortar simplemente una pieza del mismo tamaño e introducirlo por el agujero. Por último tenemos que cerrar la abertura que habíamos dejado en la parte interior. Para ello tenemos que colocarlo todo bien alineado, que nos quede por dentro y que por el otro lado también quede por dentro y no se nos vea. Dobladillo hacia adentro por ambos lados. Con la misma plancha podéis marcarlo y os es más sencillo. Podéis hacer una puntadita a mano o pasar una costura a máquina por el borde inferior, que es lo que yo voy a hacer. Colocamos el color del hilo de nuestro forro tanto en la bobina superior como en la canilla para que se vea lo menos posible, y vamos a pasar una costura por todo el borde inferior o solo por la abertura, rematando tanto al principio como al final y pegadito al borde. Así se nos va a cerrar la abertura tanto por el lado interior, por este lado, como por el otro lado del separador. Ahora simplemente cortamos los hilitos sobrantes y embolsamos de nuevo el forro en la parte exterior. Aquí os dejo el esquema de corte con las medidas que yo he utilizado para este proyecto, pero ya sabéis que podéis adaptarlo a vuestras necesidades. Acordaos que he cortado 2 piezas de la base de tela exterior, 2 de tela interior y 2 de entretela, y de la pieza del separador solo he cortado una sola pieza y he entretelado la mitad. Para darle un toque final voy a cortar un trocito de antelina. Podéis utilizar cuerda, cola de ratón, lazo. Lo voy a doblar por la mitad y lo voy a introducir
por la cremallera, por el carril. Esto nos va a ayudar a abrir y cerrar nuestra cremallera con más facilidad. Introducimos la parte doblada por la mitad, la sacamos hacia afuera y por este agujerito vamos a pasar los 2 cabos que tenemos en el otro lado. Tiramos y cortamos el sobrante. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y lo pongáis en práctica. Ya sabéis que si lo subís a redes sociales podéis mencionarme como Silvia Creativa para que pueda conocerme más gente. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones sobre vídeos nuevos. Un saludito y nos vemos en el próximo video tutorial.